En el plano internacional se comenta el día de hoy lo que fue esa sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Esa sesión que fue convocada por Estados Unidos y también por Francia. Allí estuvo el embajador Diego Arria, quien fuera el representante de Venezuela hace unos años ante el Consejo de Seguridad y quien es nuestro invitado en esta parte del programa. Embajador, bienvenido. Buena tarde para usted. Muchas gracias, Dani. Un día después, ¿cuál es el balance que hacemos de esto que ocurría el día de ayer? Usted estuvo allí y un día después, ¿cuál es la perspectiva? Yo te diría que hay que hacer un medio balance porque los hechos diplomáticos, políticos, en la cúpula política del mundo, como es el Consejo de Seguridad, ayer bajo esa modalidad que me honra teniendo mi nombre, que se llama la Fórmula Arria, no es posible hacer un balance solamente con lo que sucedió ayer, sino las consecuencias y los próximos pasos que eso puede tener dentro de la comunidad internacional. Yo diría que el balance es muy positivo para los que buscamos el rescate de la libertad por dos razones fundamentales. Primero, que fue la presidencia del Consejo de Seguridad, representado por la embajadora Nikki Haley, la que convocó junto con Francia esta reunión. Son dos grandes países. Al mismo tiempo, los invitados de Francia y de Estados Unidos fue la representante de Transparencia Internacional en Venezuela, Freitas, y el subsecretario del Tesoro, Marshall Billows. Yo diría que el balance fue muy positivo porque profundiza el conocimiento de la tragedia venezolana, ya no solo Dania, a los miembros del Consejo de Seguridad, sino a otros países que pueden asistir bajo esta modalidad y que de hecho lo hicieron ayer. Yo entré pidiéndole un balance directo, embajador, y no hablamos de la fórmula Arria, esa fórmula que lleva su nombre y que implica oír otras voces más allá de los representantes de cada gobierno. Pero dejemos que sea usted quien nos hable de la fórmula Arria. Bueno, sí, un poquito más tal vez porque el Consejo de Seguridad, desde que se creó en el año 45, estaba cerrado a los 15 miembros del Consejo, a los 5 permanentes y los 10 que se rotan. En esta modalidad que me honra teniendo mi nombre, que yo empecé en el año 92, se permite que vengan representantes de otros gobiernos, de otras delegaciones que no forman parte del Consejo de Seguridad u organismos de la sociedad civil. Así, por ejemplo, yo traje a Mandela cuando no era presidente, a Arafat, la Cruz Roja, Amnistía Internacional. La semana pasada, Dania, los ingleses, americanos y franceses trataron de llevar el tema de Idlib en Siria, que es hoy en día tal vez el principal problema que trae la atención del mundo, y Rusia y China lo vetaron. Entonces tuvieron que hacer una reunión bajo la fórmula Arria en la tarde para realmente discutir el punto. Exactamente lo que sucedió ayer en el caso de Venezuela. Lo vetaron Rusia y China, pero esta modalidad que yo promoví no puede ser vetada. Ahora que usted menciona a Rusia y a China, ¿qué hacer con estas dos grandes potencias? Es decir, ¿no habrá un pronunciamiento del Consejo de Seguridad, embajador, mientras estos dos países se opongan, mientras estos dos países sean permisivos de la manera en que lo son, con la violación de derechos humanos en Venezuela? Bueno, Rusia y China han vuelto a las Naciones Unidas a la época de la Guerra Fría, donde el Consejo de Seguridad se vetaban unos a otros. Los Estados Unidos vetaban a Rusia, a la Unión Soviética, Bueno, estamos volviendo hacia atrás en la historia. China y Rusia se han convertido en los principales obstáculos para que se discutan tragedias como la de Idlib de Siria, o tragedias como la de Venezuela, o la tragedia emergente de Nicaragua, que también la prohibieron la semana pasada. ¿Qué hacer con ello? El Consejo de Seguridad está maniatado. Entonces, ¿eso a qué obliga a determinados grupos de países? Cuando esto ha sucedido, entonces se crean lo que se llama las alianzas de los que tienen like-minded, los que tienen una orientación o un compromiso similar y actúan. Ese fue el caso en Irak, ese fue el caso en Kosovo y pudiera ser el caso en Venezuela, en Nicaragua y en otros países donde el Consejo de Seguridad, que está amarrado por estos dos países, no puede actuar. Algunos otros países actuarán en coordinación y intervendrán en determinadas circunstancias. Ahora que usted menciona, embajador,
a la embajadora Nikki Haley. Creo que vale la pena retomar parte de lo que ella decía ayer en esta sesión. Así nuestra teleaudiencia tendrá la oportunidad, en caso de que no lo haya visto, de escuchar a Nikki Haley, y en caso de que ya la hubiese escuchado, pues oírla de nuevo. Y luego quiero su comentario. Esto fue parte de su intervención. Diosdado Cabello frecuentemente ha sido llamado el segundo hombre más poderoso de Venezuela. Se ha movido en los más altos niveles del gobierno de Venezuela y en el ejército por 2 décadas. Cabello fue recientemente el primer vicepresidente del Partido Unido Socialista de Venezuela, el partido de Maduro. También es un ladrón y un traficante de drogas. En cada una de las posiciones que ha llevado en el gobierno, Cabello ha explotado su poder para llenar sus propios bolsillos. Cabello ha utilizado fondos del Estado, estuvo directamente involucrado en el tráfico de narcóticos, moviendo barcos desde Venezuela hacia República Dominicana y hacia Europa. Duros pronunciamientos, embajador, duros calificativos los que emitía Nikki Haley el día de ayer. Dania, yo nunca, en mi experiencia en las Naciones Unidas, fuera de Saddam Hussein o de Gaddafi, nunca oí calificativos peores que sobre el llamado el Chapo Cabello, o sea, Diosdado Cabello, que es el número 1 o 2 del régimen tiránico que tenemos en Venezuela. ¿Cómo lo individualizó no solo ella, sino también el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, calificándolo no solo como un criminal, un ladrón, sino como un narco de la mayor trascendencia? Incluso dijo algo la embajadora que a mí me llamó poderosamente la atención. Decía que Cabello había llegado al extremo de identificar quiénes competían con él en el campo de los narcóticos para entonces perseguirlos, acabarlos y quedarse con todo el negocio del tráfico de drogas. Igual hizo sobre el caso de Maduro, sus familiares. El retrato tan real, tan preciso que pintaron sobre estos jerarcas, Maduro y el Chapo Cabello, fue realmente impresionante. Yo veía la cara de muchos de los embajadores que no podían realmente creer, y yo estaba explicándole luego de la reunión que de hecho, lo que dijo también la embajadora, que Venezuela no es un gobierno, lo que hay es un narcoestado y que está manejado por bandas criminales tales como la que maneja Cabello, que por cierto hoy el ministro de la Defensa de Venezuela, el Padrino, dice que él nunca ha visto los carteles del Sol y le dice a las Fuerzas Armadas: nos están insultando. No, nadie estaba insultando a las Fuerzas Armadas, estaban insultando a gente como él, a militares como él, que son los que están comprometidos con el tráfico de drogas o tráfico de dinero o tráfico de armas. En el caso del Padrino, tiene ya sanciones por la tesorería de los Estados Unidos. ¿Esto es ya una ganancia, embajador Arria? Es decir, ¿es una ganancia para la causa de Venezuela el que se escuche este tipo de adjetivos y este tipo de información allí en el Consejo de Seguridad? Sí, que no solamente fueron los calificativos, fue la documentación que tuviste, que se presentó tanto de la embajadora Haley, que fue sumamente contundente. Definitivamente es una contribución muy importante, porque cada vez más, yo diría, hay un cordón profiláctico que comienza a encerrar a este narcorrégimen, y la gente comienza a enterarse con profundidad de la desgracia venezolana. Yo creo que esto va creciendo, en aumento, y que se está creando una opinión pública internacional que quede claro que con gente así no habrá solución, no hay soluciones institucionales, no hay diálogo, no hay conversaciones, sino que solo el uso de la fuerza solo será posible rescatar la libertad en Venezuela, y uno de ellos es el uso de la fuerza. Cuando usted habla del uso de la fuerza, embajador, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, en Venezuela se han experimentado, creo que, todas las alternativas. Usted insiste en la fuerza. ¿A qué se refiere? ¿A una intervención? Desde ayer justamente esa pregunta me hacía el Financial Times, y yo decía, las intervenciones tienen distintas modalidades. Una es la disuasión,
una nación tan poderosa como los Estados Unidos tiene una capacidad de presionar, de disuadir a sus adversarios, sus enemigos, en este caso Venezuela, que todavía no se han empleado con toda la firmeza, como es el caso, que va más allá de las sanciones. Y yo ponía un ejemplo, Idania, en la Segunda Guerra del Golfo, en una reunión que tuvimos con militares aliados que iban a participar en el proceso de la guerra, uno de ellos dijo: nosotros tenemos los teléfonos celulares de todos los oficiales de las Fuerzas Armadas de Hussein, de Saddam Hussein, y les hemos llamado y les hemos explicado lo que va a ocurrir y lo que les pudiera ocurrir a ellos. Bueno, tal advertencia significó, Idania, que menos en las primeras 48 horas de la guerra habían desaparecido más del 70% de los oficiales iraquíes. O sea, allí la disuasión, la gente se quedó pensando qué les podría suceder, cuáles serán las consecuencias para ellos, las consecuencias para su familia, etc. Y eso es lo que se llama el poder de la disuasión, que yo creo que es una manera fuerte de intervenir. Claro. Sin embargo, no descarto para nada que la mezcla de la disuasión con fuerzas combinadas, porque no podemos olvidarnos, el presidente Temer ha dicho que Venezuela ha roto la armonía, y no lo dice en el sentido musical, lo dice la armonía porque está afectando la paz y la tranquilidad. Entonces hay países que hoy en día son víctimas del desborde venezolano. Colombia es el primero, Perú, Ecuador, Brasil, y eso tiene un límite de tolerancia porque estamos poniendo a prueba todos los mecanismos de asistencia social que tienen esos países. Y eso es injusto, pero mientras tú no acabes con el origen del tumor en Venezuela, el tema de los refugiados se convierte en una causa muy importante para que haya una mayor intervención en el caso venezolano, que yo creo que será realmente indispensable. Una última pregunta, embajador, tomando en cuenta lo que usted ha dicho en el programa. ¿La salida para Venezuela ya no es pacífica? Yo en varias oportunidades te he dicho que no será convencional, porque es una situación inédita la venezolana. La tragedia nuestra tiene tantas dimensiones particulares que nunca he visto en ningún otro país. Y ya se están produciendo en Venezuela la reacción de la gente desesperada por comida, por alimentos, por persecución. Cuando tú ves en los refugiados venezolanos una familia entera abrazándose en un páramo andino para no morirse de frío, es una cosa que desgarra el corazón de los venezolanos que ven que esos son sus familiares que han tenido que huir. O sea, hay una efervescencia nacional que sin la menor duda para mí va a jugar un rol muy importante en animar a que factores como las Fuerzas Armadas realmente asuman su responsabilidad que por tanto tiempo vienen postergando. Quiero agradecer al embajador Diego Arria, ocupó esa representación años anteriores en el Consejo de Seguridad. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti.